Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de John Huston, que es el que, si conocéis, o sea, cuando asociáis a Australia, lo asociáis a la ópera de Sydney y es el que la construye. Mirad, como se ha hablado ya tanto de la ópera de Sydney, quería hablar sobre, él se retira en un momento dado y quería hablar solamente de su casa, la casa que tiene en España, que es preciosa, que la hace al estilo mallorquín, bueno, la hace con un toque personal de buenísimo arquitecto, la hace con varios cuerpos también, donde están los comedores, qué racionalidad, en los dormitorios, diferentes lugares, que son como si fueran pequeños edificios alrededor, tal, y lo hace de piedra arenisca y le pone el nombre de su mujer, como se pone en Baleares, ¿no? Can Lis, su mujer es Lisa, o ellos llaman Lisa, son escandinavos, él es de Copenhague, es danés, pero mirad, al final he caído, no puedo remediarlo. Entonces, he estado leyendo así un poco por encima los enfrentamientos que hay para conseguir, le he llamado al título de hoy, le llamo La excelencia, John Hudson. Tiene un apellido dificilísimo, porque fue tanto lo que tuvo que resistir para hacer ese proyecto que terminó enfermo. Pero es que el arquitecto que le sustituye termina alcoholizado y se muere prontísimo. Bueno, una cosa tremenda, tremenda. Pero es totalmente. De hecho, han hecho una película que se llama A Man Behind the Opera, un hombre detrás de la ópera. He estado buscándola por internet, pero no la encuentro. Y es como, me parece que es como una especie de película reportaje donde sale su hijo explicando todo lo que pasó, todo lo que. Sí, 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 eran como todos contra todos, pero es que fue un desafío muy grande, porque pensar que en ese momento, estamos hablando en 1957, él es un arquitecto desconocido, tiene 38 años y desde el año 42 querían hacer una ópera en un lugar que primero había sido un fuerte y después lo convierten en una cochera de tranvía. Y es como una lengua de tierra que sale hacia el mar, que es un lugar fantástico, ¿no? Y bueno, en un momento dado hacen un concurso y hay dos arquitectos nacionales y dos extranjeros. Entonces, Eero Saarinen llega tarde a la reunión. Y ellos tres ya han decidido quién va a ser el que se lleve el concurso. Y él se pone a repasar, de 230 se pone a repasarlos todos. Y encuentra... ¡Ah! El gato. ¡Qué susto! Y encuentra ha pegado un salto de mueble aquí. Y encuentra una... Me ha cambiado la luz totalmente. Y encuentra... Estos son los problemas del directo, son encantadores, pero a mí me ha dado un infarto por lo menos. Bueno, se pone a repasar lo que ellos han desechado y encuentra un proyecto de la ópera y le dice, aquí tienen la próxima ópera. Entonces se ponen todos a verlo y se dan cuenta que es genial. Muchos de ellos eran dibujo a mano, bocetos, etcétera, etcétera, de un chico danés de 38 años que en su país que hace cosas que están muy bien. Y bueno, él realmente, John Husson, dice que sus influencias son Alvar Aalto, Asplund, que muere 2 años antes de que él termine su licenciatura, y Lloyd Wright. De hecho, cuando tiene oportunidad viaja a Estados Unidos para conocer todo lo que pueda de Lloyd Wright porque lo admira muchísimo. Son sus tres pilares de arquitectura. Bueno, él nace en Copenhague, voy a ver si lo cuento de forma más ordenada. El 9. Os voy a contar un poco, ¿cómo diría yo? Lo que se organiza en torno a la ópera de Sydney, y después contaré un poco su vida. Lo hago al contrario. Él nace el 9 de abril de 1918 y muere con 90 años en Mallorca. Él, después de todo lo que sufre en Sydney, aborrece la arquitectura. De hecho, es buen arquitecto en su país, lo saben desde que es jovencito y tiene proyectos que hace, pero proyectos, digamos, menores en comparación de lo que es la ópera. Os voy a decir una cosa, la ópera tiene también su aquel. Él pasa el concurso, se queda ganador y entonces se va a Dinamarca
a intentar organizar, porque claro, él tiene un diseño, pero tiene que coger un equipo de ingenieros para ver cómo llevan a cabo ese diseño. Y entonces se dan cuenta que no estamos en la época de los ordenadores, aunque la computadora que dicen en el Estado sudamericano, la computer, pues ayudó bastante porque ya se empezaba a usar, pero no como ahora. Ahora se puede casi diseñar. Bueno, y entonces es un proyecto que es un desafío a la gravedad, ¿no? Y los ingenieros se vuelven locos. Tiene ¿cómo se llama? Un presupuesto entre 3 y 7 millones y acaba costando 103 millones. Sí va a acabar en 3 años y cuesta 16 años para que se acabe, porque cuentan los propios arquitectos y los ingenieros que trabajaron allí que normalmente construye un proyecto o sea, después ves dónde falla y tal. Bueno, no, aquí dice que trabajaban y iban improvisando porque las cosas no... Entonces, de hecho tienen un problema porque son como conchas, son como alas desplegadas, les llaman conchas porque también pueden serlo, son como el padre de él, ahora lo contaré, era un ingeniero de mucha fama, un ingeniero naval y diseñaba barcos, etcétera. Bueno, son como, pero la gente le llama habitualmente concha, bueno, y de la Opera House, bueno, no podían poner los pies. Y al final, a los 6 años, él está pelando una mandarina, una naranja, y se da cuenta que en realidad es esférico, lo que pasa es que le hacen, digamos, ángulos distintos a los trocitos de esfera. Y a partir de ahí resuelven el dilema porque los ingenieros decían, esto no se puede llevar adelante, esto es imposible técnicamente. Bueno, entonces lo que hacen, como el encofrado es muy caro, lo que hacen es, ¿cómo se dice? Prefabricado, hormigón armado prefabricado. Y son como si fueran escamas, lo van metiendo, hay como unas costillas que también son de hormigón, y además él quiere que esté todo a la vista, ¿eh? Esas costillas se pueden ver. Es un estilo expresionista como posmoderno. Justamente el Pritzker 2003, uno de los que están en el tribunal, el presidente del tribunal es Rothschild y no está el Palumbo es posterior. Y uno los jurados es Frank Gehry, que adora a este señor, porque este señor es un monster que lo trataron a patadas. Bueno, y vamos con las cúpulas. Las cúpulas son prefabricadas, se van superponiendo como escamas y las costillas son también de hormigón armado y están vistas. Después se les recubre. Eero Saarinen, cuando le concedieron a él el concurso, o sea, estuvo ayudándolo al principio, le echó una mano porque era muy jovencito, tenía poca experiencia, y lo que hacen esas cúpulas, esas conchas, es que para que, digamos, reluzcan al sol, porque es una zona triste, que eso es del propio arquitecto, lo que hacen es que lo llenan de azulejos, que lo traen de Suecia, que son azulejos que se limpian a sí mismos. Pero sí todo hay un equipo de mantenimiento porque hay 1.050.000 azulejos blancos, 1.050.000, pero lo ponen de tal manera y son de tan buena calidad que el año pasado, por ejemplo, solamente se cayeron 40. Aprende, Calatrava. La ciudad de la ciencia que se está cayendo. Y es bonita en persona, ¿eh? Bueno, ay, esas cosas no se dicen políticamente, voy a ver si lo cuento. Bueno, entonces, cuando en un momento determinado a él no lo dejan. Primero se construye como un basamento, una base. Él ha viajado por todo el mundo, le impacta muchísimo México, bueno, le impacta muchísimo Marruecos por las casas de adobe y los pueblos de adobe que ve preciosos, determinadas zonas en el sur, le impacta, él lo cuenta, él escribe, le impacta, dice que México es quizá el país que más le impacta de todo, que le pareció una preciosidad de país, de gente, de todo, le encantó, son un soso, y fueron allí en México lindo, que son muy apasionados. Y le chifló. Y bueno, en España, de hecho, tiene una casa que es preciosísima, que es lo que yo quería hablar. En un inicio quería hablar de Canlis, porque me ha parecido preciosa. La ha hecho estilo mallorquín, pero con un toque escandinavo. Y es muy bonita. Hoy día es una fundación que gestionan su hijo. Sus hijos son arquitectos también. Uno se llama King y el otro no me acuerdo cómo se llama. Y está hecha con arenisca de la zona
bueno, está totalmente integrado el paisaje, compra el terreno y está sobre el mar. Y ahora mismo la fundación lo que hace es que es como tú presentas un proyecto y puedes estar allí viviendo una temporada. Lo rehabilitaron en 2011, lo rehabilitó una arquitecta que era amiga de él, de la fundación. Ay, se me ha olvidado también contar una cosa, y es que, bueno, a ver, el caos si lo organizo. Él cuando está realizando esto, tiene que. Hay muchísimas. Él lo, digamos, aprueba el proyecto y entonces el que gestiona Nueva Gales del Sur, que es un señor laborista, progresista, le dice que empiece ya. Y el otro dice: no tengo organizado todavía las cosas, él está. Y entonces fuerza para que se empiece rápido porque la oposición, los conservadores, están diciendo que esa obra la va a hacer un extranjero, ya estamos con el rollo nacionalista cutre, va a ser con muchísimo presupuesto, etcétera, etcétera. Y entonces fuerza a que se empiece, con lo cual muchos los pilares, etcétera, que muchos de ellos están a 25 metros bajo el mar, pues es una obra magna, pues no estaban todo lo bien que tenían que estar porque ellos no les había dado tiempo, contado por el propio arquitecto, no le había dado tiempo a, digamos, a chambrar el proyecto bien con los ingenieros, etcétera. Después también tienen problemas de ¿cómo se llama?, de proveedores, porque él quiere que haya, se le da un grupo de ingenieros, etcétera, y él quiere que determinados proveedores sean los que él, digamos, y sin embargo, la burocracia lo que quiere es que esto salga a concurso público y tal, y él dice que es que no hay tiempo y tal. Conclusión: entre la inclemencia, el desconocimiento, la falta de experiencia, lo magno de la obra, que era un desafío total a la gravedad, etcétera, pues a los 6 años, bueno, él cambia, ahora lo contaré, cambia el gobierno, se hace un gobierno conservador y entonces este señor, que además después fue corrupto y que además también quería, digamos, tergiversar, que había estado en la universidad y nunca había estado, pues este señor lo primero que hizo, porque estuvo haciendo mucho, que estaba como muerto políticamente, pero empezó a hacer campaña contra el extranjero este que estaba haciendo una obra magna, y lo primero que hizo fue cargárselo, hacerle la vida imposible, y eso, unido a malestar que había con los ingenieros, etcétera, etcétera, era todos contra todos. Entonces quisieron controlarlo, la burocracia, hipercontrolarlo, y en un momento dado, en 1966, él tiene su familia allí, lleva, pues yo qué sé, 7 8 años trabajando. En un momento dado él quiere presionar al cliente y le dice que o lo dejan trabajar tal o se va, y el otro dice: pues mira, enemigo que huye, puente de plata. En vez de, él esperaba que, digamos, los otros le facilitaran determinadas cosas, el gobierno de Nueva Gales, y en realidad de eso le facilitaron la puerta, con lo cual él se fue y, estoy haciendo así una síntesis, un resumen, y dijo que jamás volvería por Australia, y no volvió, y no volvió. De hecho, fue inaugurado en 1973 por el duque de Edimburgo, su mujer, la reina Isabel, y no se le invitó. Y el que lo hizo fue Hall, que después terminó también hecho polvo porque sufrió se hizo en 3 fases. La última fase fue la más cara de todas y, como he dicho, costó 103 millones de dólares australianos, o como se llamen. O sea, y se había estipulado que era entre 3 y 7 millones lo que iba a costar. Pero es que, bueno, después tuvo un revestimiento más lujoso. Tuvo un revestimiento de granito, unas maderas maravillosas. O sea, le pusieron un revestimiento más caro, es una preciosidad. Mirad, ese lugar recibió el año pasado, el 2020, 8 millones de turistas. O sea, no se puede ir a Australia y no verlo. Después, en su interior tiene la filarmónica. Tengo aquí mi perro. ¡Ah! No me muevas, que me tira todo. Es que es un bebé. En su interior tiene la filarmónica, el ballet nacional, el teatro nacional, y anualmente solo de espectadores hay entre 1,5 millones y 2 espectadores, y 2 millones de espectadores solamente digamos, de gente que va allí. Y entonces tiene, digamos, bueno, y es el lugar también de la ópera. Se me ha olvidado decirlo, porque en la ópera de Sydney os digo el teatro, os digo el ballet, os digo la sinfónica y no digo la ópera. Cada uno, no sé cuántos bares tiene no sé cuántos camerinos, no sé cuántos bares, tiene un restaurante bestial. Lo que pasa es que los arquitectos
australianos hacen de mangas capirote, o sea, varían un poco el proyecto inicial. No lo varían demasiado, pero lo varían. De hecho, el restaurante y tal lo varían bastante, o sea, porque hay como tres cuerpos, ¿no? Y también hacen una de las salas, la hacen más gigante. Este era menos partidario de hacer salas gigantes, hacer más salas pequeñas, digamos, pero no era muy partidario. También se han dado allí conciertos al aire libre, conciertos de rock. Es una pasada de bonito. Ya os he dicho que con anterioridad esa lengua que entra en el mar era un fuerte y se le pone el nombre que tiene el distrito era, digamos, del aborigen que hacía de intermediario de traductor con los aborígenes y los ingleses que había allí. Y no sé qué más puedo contaros. Voy a ver si os cuento un poquito su vida. Voy a contaros un poquito lo de la ópera, a ver si me da tiempo. Este señor, Johnson, es un arquitecto danés que es conocido por realizar la ópera. Le dan el Pritzker porque le rinden homenaje a este señor que no le han dejado terminar su proyecto, que es genial. Se me ha olvidado deciros que en 1990, de pronto, después de no haberlo invitado, de haberlo echado, de no sé qué, de pronto quieren un acercamiento y le dicen que diseñe el interior, porque claro, él había diseñado, cuando tenía el proyecto, tenía el diseño también de la sala y tal. Y entonces él dice que sí. Él muere en 1908 con 90 años y entonces diseña una sala. Y después de eso he estado leyendo que resulta que él era muy admirador de Le Corbusier y entonces le escribe a Le Corbusier y le dice que le gustaría un cuadro, no sé si era un cuadro o un tapiz, que le gustaría algo suyo para una pared. Y el otro dice que sí, que por supuesto, que es un regalo. Y le manda un bicharraco inmenso para poner en una pared. Pero como no lo dejan hacer nada y tiene que irse y tal, pues este se lleva la Courvoisier a su casa. Y ahora, no sé si en el 2015 o en el 2020, hace nada, los australianos, bueno, por supuesto han puesto placas de quién era, etcétera, etcétera, le rinden homenaje, le dicen al hijo que querían eso que fue diseñado para una sala específica de la ópera de Sydney y los hijos dicen que muy bien, que lo compren. Y entonces los australianos, que ya lo habían hecho con la ópera de Sydney, crean una lotería especial. O sea, la ópera de Sydney de 103 millones está pagada por todos los australianos, para que veáis lo que son las cosas. Bueno, pues cuando llega a comprar el cuadro gigantesco, que era como una pared, que no sé si es cuadro o es tapiz, porque no me acuerdo, lo he visto físicamente y es graciosísimo, me recuerda un poquito a Miró. A mí, así como pintor, dejaba que desear. Lo que pasa es que él dice que él hasta mediodía no iba al despacho, que se pasaba toda la mañana pintando, porque eso después lo hacía más creativo. Y sí que me lo creo eso, ¿eh? Sí que me lo creo. Bueno, conclusión de las conclusiones. Abren una suscripción en internet, se junta el dinero, lo compran y allá que lo tienen los australianos en una de las salas rindiendo homenaje a Oudson y a Le Corbusier porque había sido hecha para esa pared en concreto. Y bueno, no sé qué más cosas contar. Bueno, que este hombre es famoso por realizar la ópera de Sydney y gana el Pritzker 2003. Se me ha olvidado contar otra cosa más, y es que en un momento dado la UNESCO hace la ópera de Sydney, que es un icono que representa a Australia, y le pasaron canuta, la hace monumento histórico artístico de la humanidad, y es un monumento que no es antiguo, que es reconocido como un bien de la humanidad, o sea, un símbolo de la arquitectura del siglo XX, una cosa genial. Entonces, él tenía 89 años cuando pasa eso y le preguntan que qué opina. Él llega a enterarse de eso y dice que es el día más feliz de su vida porque ningún premio ni ningún doctor honoris causa le podía proveer de esa felicidad, de que se le reconozca a él, de que se reconozca el edificio, etcétera, como un icono a nivel mundial y como algo protegido por la UNESCO y reconocido. Bueno, a ver si sigo. En 1957 gana el concurso, como he dicho, para diseñar la ópera. Su propuesta es premiada entre 23 entradas de... No, 233 entradas. Tengo que mirar en cuanto a las cantidades porque yo los números soy incapaz de...
de memorizar tanta cosa de 32 países. De hecho, la habían desechado, que ni la habían mirado, porque tenía mucho de artesanal. Él era un arquitecto bien considerado en su país, pero no era un arquitecto estrella, era un hombre que se ventilaba en las cosas. Bueno, tenía fama de bueno ya. Muchos de los arquitectos que presentan ¿cómo se dice? Proyecto son los más conocidos del momento. Uno de los jueces, como he dicho antes, Rosaniren, llega tarde y ve y se pone a repasar lo que los otros, ese es mi perro, han, han desechado y encuentra, después de ver este proyecto, por favor, dice que no puede, que ya no ve ningún proyecto más, que esa tenía que ser ninguna otra opción. Y bueno, en 1965, tras unas elecciones, Robert Atkins, este trozo lo he sacado lo he puesto ya en el blog todo, Robert Atkins, que es un conservador, muy conservador, es elegido además después corrupto, es elegido gobernador de Nueva Gales del Sur, bueno, es elegido en Nueva Gales del Sur. Y Hudson entra en colisión con el nuevo ministro. En 1966, después de una solicitud final de Hudson, cierra la oficina, se lleva a su familia, a sus hijos, todos, su mujer y sus dos hijos estaban viviendo allí y promete no volver a Australia. Dice, Askin, tengo que leerlo, Askin es crítico con el proyecto incluso antes de obtener el cargo. Esto lo cuenta una cronista. Dice, su nuevo ministro de Obras Públicas, David Hughes, es aún menos comprensivo. Pues, crecen a base de, ya sabéis que esto pasa incluso en la actualidad, que tiene un proyecto con un arquitecto, después llegan los del bando contrario y lo cortan. Y se queda a hacer. Estos por lo menos lo terminaron. Su nuevo ministro de Obras Públicas, David Hughes, es aún menos comprensivo. Elizabeth Farley, crítica de arquitectura australiana, escribe que en una cena nocturna, Mossman, la hija de Hughes, su Borgaña, se jacta de que su padre pronto despedirá a Hudson. Para que veáis hasta qué punto son miserables estos políticos mediocres. Hughes no tiene interés en el arte, la arquitectura o la estética. Tengo que leer. Un fraude, esto está sacado ¿cómo se llama? La wiki. Un fraude, además de un filisteo, había sido expuesto ante el Parlamento y abandonado como líder del partido del país tras 19 años reclamando falsamente un título universitario. La ópera le da a Hughes una segunda oportunidad. Estaba todo el día remetiendo contra la ópera, que si era un extranjero, que si estaba gastando mucho dinero, etcétera, etcétera. Para él, como para Hudson, todo trataba sobre el control, el del triunfo de la mediocridad propia sobre el genio extranjero. Hudson pronto se encuentra en conflicto con el nuevo ministro y es un intento por frenar los costes crecientes del proyecto. Hughes comienza a cuestionar la capacidad del arquitecto. Para que veáis, es que me da rabia, porque no pensaba hablar de esto, pero he estado leyendo, yo no lo conocía tan a fondo, y me ha conmovido, que esto pasó hace más años que Matusalén, pues se pone a construir la ópera cuando nazco yo. O sea, tiene su año, más años que un bosque. La verdad es que él se ha pasado de presupuesto y se ha pasado de tiempo, pero es que lo que está haciendo es un desafío bestial. Por favor, eh, en 1966, después de que fuese rechazada esto de la wiki, la última petición de Hudson para que el fabricante de madera contrachapada Ralph Simon fuese uno de los proveedores para la estructura de la cubierta, el arquitecto renuncia al trabajo, cierra su oficina en Sydney y jura no volver nunca a Australia. Y no vuelve. Pero mirad una cosa, en 1990 los australianos están orgullosos de este arquitecto y entonces lo hacen doctor honoris causa. Pero él sale de aquí con los nervios tan de punta que se jubila y en 1990 manda a su hijo a que lo hagan doctor honoris causa porque, de hecho, cuando le dan el Pritzker en 2003, la cena que se hace, que siempre se hace, yo que sé, en el Hermitage o en Argentina, la hacen en Madrid para que él solamente tenga que coger un vuelecito doméstico de Palma a Madrid para ser homenajeado. Se hace en Madrid en el 2003. Cuando Hudson lo deja, las conchas están casi terminadas y se ha hecho como un basamento, una base que tiene un guiño a los mexicanos y bueno, y se han montado las conchas, pero todavía queda ahí. Y bueno, y los costes solo ascienden a 22,9 millones. Estamos en la primera fase que iba a ser entre 3 y 7 y vamos por 22,9. Eso es bastante habitual. Bueno, a raíz de los cambios importantes en los planes originales para los interiores, los costes finalmente se les va muchísimo. Hicieron unos interiores, cuando vieron que era tan bonita, hicieron unos interiores muchísimo más lujosos
lujoso, me parece fantástico además. Se elevaron a 103 millones de dólares. La ópera finalmente fue inaugurada en 1973 por Isabel, reina de Australia, y bueno, el marido que se acaba de morir, el duque de Edimburgo. Bueno, el arquitecto no es invitado ni es mencionado. Es que la gastan fina aquí los, los anglosajones. Ni a la ceremonia ni su nombre es mencionado. Después sí, ¿eh? Después se pone placa, lo homenajean porque sabe que ha sido totalmente excepcional. Pero el que ha realizado, el que está en su lugar, de hecho juntan a los dos hijos, hacen un documental, uno de los documentales que hacen, y los dos hijos se abrazan para que vieran que no había rivalidad entre ambos. Aunque el hijo de Hall dice que el padre del otro tiene un nacimiento, que ha puesto un nacimiento un poco regulares. En fin, ¿qué puedo decir? Es reconocido más tarde cuando se pide que diseñe el interior de la ópera. La sala Hudson con vista al puerto. Él quería que el proyecto no tuviera un delante, un detrás y unos lados. Quería que fuera visible por todos los sitios y que quien llegara en barco y quien llegara paseando viera un perfil muy bonito, muy original, y así ha sido. Bueno, él está, bueno, es la lengua de tierra que se mete hacia adentro. Y bueno, que esto se hace en 2004 la sala Hudson. En un comunicado en ese momento, Hudson escribe: el hecho de que me mencionen de una manera tan maravillosa me da la mayor de la alegría y las satisfacciones. Pobrecito. Creo que no puedo. Para entonces ya se había muerto el arquitecto alcoholizado, el arquitecto que lo sustituyó, porque también le dijeron horrores, vamos, tuvieron que aguantar unas tensiones. Yo después de ver con la Lucci que restauró la Capilla Sixtina y tuvieron que poner un marcapaso de las presiones que tuvo que soportar, yo digo, eso no está pagado, de verdad, no está pagado. Bueno, creo que no puedo recibir más alegrías como arquitecto, reemplazar a cualquier medalla, a cualquier tipo que puedas obtener o hayas tenido. Frank Gehry, cuando le da el Pritzker, porque está en ese jurado, dice: Hudson hace un edificio muy adelantado a su tiempo, muy por delante de la tecnología disponible, y persevera a través de una publicidad extraordinariamente maliciosa y críticas negativas para construir un edificio que cambia la imagen de todo un país, se convierte en un icono de Australia, un icono a nivel mundial. Después de renunciar a la ópera en 1972, el arquitecto Donner decide asentarse en Baleares, y se hace una casa preciosa, Canlis, como he dicho, para eso, para su mujer, su hijo y tal, que hoy se utiliza para ¿cómo se llama? La fundación que tiene para becas para artistas. Bueno, la vivienda está situada en un acantilado frente al mar, está por encima del mar, y lo hace de las mismas piedras, digamos, del suelo, una arenisca. Bueno, el suelo realmente es piedra, pero es una arenisca que se salta. Te cuesta trabajo, está integrado, que se dice. Te cuesta trabajo saber dónde está la casa, es todo una sola cosa. Hay una sola parcela entre el mar y la tierra. Se hace escala uno a uno para descubrir el potencial del sitio. Hace que Calais se proyecte como un todo orgánico, unificado, lo he dicho. Tiene como varios cuerpos, son tan racionales estos escandinavos. Tiene 4 edificios separados: unos comedores, otras cocinas, otro es cuarto de estar. Cada uno tiene su función. Es bonito, es grande, y un dormitorio, el salón, el edificio, la cocina, el comedor, frente a un gran patio. Pues claro, esta gente de pronto se encuentra con un clima bueno y estaban todo el día como al aire libre, daba igual que fuera invierno, y todo está mirando al mar. Y es que yo pensaba hablaros de esto, pero de pronto me he puesto a leer sobre la ópera de Sydney y me quedaba como alucinando las barbaridades, Dios mío. Bueno, tiene la ayuda de un contratista de allí que le ayuda también al diseño final. Y realmente la casa Canlis está integrada, es que me ha parecido tan bonita, tan de buen gusto. Y bueno, la principal característica es su reinterpretación de los métodos de construcción tradicionales mallorquines. Él se adapta al suelo y a las tradiciones de allí, y el uso de materiales de la construcción locales como la arenisca de Marés, sus paredes, bueno, y la arenisca Santaña. Utiliza los tipos de arenisca, hace como muretes, que eso yo creo que están en casi toda España, muretes de piedra. Y son una preciosidad. Bueno, y la encimera de la cocina también la hace de piedra. Todo es bonito, es bastante intemporal. Y utiliza también el pino mallorquín
para la carpintería. Bueno, que se restaura en 2011, como he dicho, y que en 2012 se transforma en una residencia para artistas contemporáneos por la Fundación Son y bueno, que la arquitecta que era amiga de él dice, Lisa Joel, que con Son, bueno, que con la misma cuadrícula de piedra marea y la narrativa, estoy leyendo lo que dice ella, porque no me acuerdo de todo, y la narrativa espacial como brújula, durante la restauración tuvo lugar un proceso de constante desafío y búsqueda de ideas y soluciones. Por favor, les da por rascarse cada vez que estoy aquí. Estábamos decididos a realizar intervenciones físicas mínimas con gran impacto espacial. Bueno, porque la casa está ahora abierta al público gracias a una restauración que se ha hecho maravillosa. Y voy a contar solamente un poquitín de su biografía porque ya llega mi tiempo. Él nace en Copenhague, que es hijo de un ingeniero exitoso, un ingeniero naval muy prestigioso, que además tiene bastante responsabilidad, dirige unos astilleros, no sé qué demonios, realiza sus estudios. Él tiene, por parte de madre, tiene un tío que es escultor, pero él está mucho con su padre y todos piensan que va a ser ingeniero naval como el padre. Él dibuja, él está todo el día con los barcos para arriba, para abajo. Pero sin embargo, le gusta arquitectura porque él dibujaba muy bien, le gustaba mucho dibujar, es bastante artista y él ingresa, más que por notas, porque dibuja bien, en la Academia Real de Bellas Artes de Dinamarca y pasa los años de la Segunda Guerra Mundial en Suecia, estudiando con Erik Gunman y Asplund después. Asplund después muere, me parece. Realiza viajes extensos por toda Europa, Estados Unidos, se va a China, México, cuando no era tan habitual viajar. Ellos son muy viajeros, los escandinavos. Son países que, por ejemplo, Suecia tiene 3/4 del país con Laponia, que está totalmente desértico. Yo digo, fijaros que pues a lo mejor son 2 millones de habitantes, los noruegos igual, 1 o 2 millones. Después tiene a lo mejor 1 millón de inmigrantes y cosas así, pero es que tiene unos climas extremos. O sea, Laponia son 3/4 de Suecia, está deshabitada. Si, por favor, ay Dios mío, ya, no te rasques más, único. Bueno, eh, le voy a dar a ver si deja de rascarse. Se contrataban médicos españoles porque nadie quería ir allí. Claro, los médicos que estaban en paro se iban para allá, aprendían el idioma y tenían sueldos estupendísimos. Médicos españoles. También enfermeras, que tienen buena fama por toda Europa, enfermeras españolas. Pero claro, le pagan otro sueldo cuando no sabe el idioma, pero ellos se dan prisa aprendiendo, como son jovencillos. Bueno, a su regreso se establece como arquitecto en Copenhague. Bueno, en 1937, como resultado del vínculo familiar en el arte, que un tío suyo es escultor y tal, y el padre es diseñador naval, acude a la Academia Real de Bellas Artes de Dinamarca, donde estudia bajo la enseñanza de Kai Fisker y no sé qué. Unos nombres de estos escandinavos que no hay quien lo diga, que seguramente serán conocidísimos, pero soy incapaz de deciros los nombres. Son como 7 consonantes y una vocal. A saber cómo se dice eso. Después, en 1942, cuando termina, se une al estudio de Erik Gunnar Asplund en Estocolmo. Pero este es el que se muere, donde trabaja con Arne Jacobsen, Paul Hemningse, y es entonces cuando se interesa por el trabajo del arquitecto americano Frank Lloyd Wright, que después, cuando va a Estados Unidos, se dedica, lo visita, Taliesin, lo visita porque es que le encanta, es que era muy creativo. Después del final de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación alemana de Dinamarca, él se va a Suecia en época de guerra, así os lo digo. Y la ocupación de Dinamarca, porque Suecia no la tocan y Dinamarca, sin embargo, es ocupada por los nazis. Suecia está más para arriba y Dinamarca es pequeñita, es como una península como nosotros. Regresa a Copenhague en 1946, visita el Bar Alto, el Helsinki en el 47-48. Os estoy dando una nota de lo que es su biografía porque os he estado contando todos los avatares de la ópera y el pobre hombre no he hablado casi nada, pero son solamente 4 notas. En el 47-48 viaja por Europa, en el 48 se va a Marruecos, que le encanta las construcciones de adobe y el Atlas. En el 49, como se dice, viaja a los Estados Unidos y a México, que le chifla. Dice que de todos los países que conoció, el que más le gustó con diferencia a México, que le gustó todo. Toma ahí.
y sobre todo le gustó muchísimo las pirámides. De hecho, el basamento que hace, la base que le hace a la ópera de Sydney, tiene un guiño con México, porque dice que le sirven de inspiración, que está fascinado por la manera en la que los mayas, yo qué sé, se acercaban a Dios, construían hacia el cielo para estar más cerca de Dios. Bueno, comenta que el tiempo que pasa en México es una de las mejores experiencias que tiene arquitectónica de su vida. Bueno, en Estados Unidos, ya sabéis, es admirador de Lloyd Wright y visita su casa en Taliesin West, que ya está en la zona de la otra, que se ha quemado 40 veces su estudio, que ya ha contado la vida un montón de veces, en el desierto de Arizona. Y conoce, porque se ha hecho también más mayor y me imagino que tendría artrosis y tal. Y conoce a Charles Reyes, no, a Charles y Ray Emmons. Bueno, en 1992 recibe el premio de la Fundación Wolf de las Artes y en 2003 es investido doctor honoris causa por la Universidad de Sydney, porque lo quieren, porque saben que lo que hizo fue genial y reconocido por el proyecto del edificio de la ópera. Hudson se encuentra enfermo. Ya os digo que cuando termina lo de la ópera son tantas las tensiones que a lo mejor tiene 40 y tantos años y termina que ya no quiere, aborrece hasta la arquitectura, aunque hace unos proyectos después, porque tiene una iglesia que es una preciosidad, después tiene unas casas adosadas en L que también son preciosas, pero se jubila pronto. Él no puede, cuando le hacen ese homenaje en Australia, él no puede viajar a Australia. Con tal motivo lo representa su hijo en el acto de investidura. No puede estar presente en las celebraciones del 30 aniversario del edificio, para el cual Hudson está rediseñando algunos espacios. El vestíbulo principal. Bueno, en 2003 también les he entregado el Pritzker, como he dicho, en Madrid, en mayo, el Pritzker de arquitectura. Y espero que os haya gustado. Mañana volvemos al siglo XX.